どうにかして私たちを苦しめ困らせ、事故を起こし、追い、殺し、見しもうとするのがこの地です。だから私たちは天国を使うものにならなければなりません。皆さん、アーメンですか？だから皆さんがこの話を私から聞いているということは、皆さんが扱わなければならないものがあるということです。皆さんがもし今日来なかったり、このビデオを聞かなかったとしたら、そのキセ様はまた別の方法で皆さんをパシックでしょう。しかし、これを聞いた時には、皆さんがこれを準備するために、神様がそよ、私は神、このようなことであなたをもっと霊的にアップグレードしたいと望んでいるのです。そして私はあなたが引き続き使うことを望んでいます。そしてあなたのこの聖典の中で、あなたの霊の中で、私の天国をもっと支えつけ、さらに拡張したいと神様はおっしゃっているのです。私たちはそのように拡張されなければ、私たちはずっと騙され、囚われ、私を迎えるしかないのです。Cada culto tiene un flujo espiritual desde el principio hasta el final. Al comprender ese flujo desde el principio hasta el final, mientras se desenvuelve dentro de mí, y al recibir la unción que el Señor da, todo se revela, y debemos permanecer hasta que Dios concluya para que eso se convierta completamente en nuestro. Así apresuradamente una sesión. Oye, ven a ver, Joshua está causando un gran alboroto, cae polvo de oro y Charlie está sanando a la gente con risas. Es increíble, ven rápido, ven rápido, ven rápido. Creo que seremos unos 30, así que por favor denos un descuento. Creo que seremos unos 100, así que por favor denos un descuento. Por favor no hagan eso. Voy a WLA y aunque solo asista a una sesión pago 300,000 wons. Y aunque regrese, eso es asunto mío. Los organizadores nunca me dicen que no vaya. Cuando ustedes bendicen abundantemente a otros, también son abundantemente bendecidos. Porque ese es el principio de Dios. Pero dentro del principio de Dios estamos avanzando hacia el reino de los cielos. Y si empiezas a calcular y este mes no llegas a 300,000 wones, si no fueran 200,000 o 100,000 wones, ¿sabes qué haría? Yo trabajaría los sábados y domingos. Voy a trabajar y gano ese dinero. Y lo uso para avanzar hacia el reino. Así lo hago mío. Dentro de su presupuesto, ¿cómo se dice budget en coreano? No encajen a Dios. Dentro de sus finanzas limitadas, Dios quiere que tengan en abundancia y que usen en abundancia. Entonces, ¿qué deben hacer? No calculen dentro de sus límites. Si esta vez hay una clase, ¿cuánto cuesta? Parece que estoy haciendo publicidad, pero no me interesa su dinero. Si esta clase cuesta unos 200,000 wons, ¿está bien? Entonces, este mes no tengo 200,000 wons, sin importar cómo lo calcule. Pueden salir y trabajar. Pueden hacer un trabajo a tiempo parcial, ¿verdad? Así es como se hace. La última vez que fuimos a Filipinas, unas 3 o 4 personas hicieron trabajos a tiempo parcial, juntaron el dinero y se fueron a Filipinas. Así es como se hace. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué seguir sentado rezando si el dinero no cae del cielo? ¿Qué es de concreto? Todos tienen que salir y trabajar. Muchas personas piensan que si rezan, Dios les dará. Por supuesto, si rezas te daré, pero puede llegar en la siguiente generación, no en la tuya. Así que si quieren superar sus propios obstáculos, deben esforzarse ustedes mismos. ¿Por qué esforzarse? ¿No quieren vivir una vida mejor? ¿No sienten ambición, chicos? Pastor Bruselem. Dios lo puso a prueba. Bueno, he contado esta historia varias veces y también está en el libro, así que probablemente ya lo sepan. Pero al pastor Bruselem, él perdió todo desde el principio, lo que lo hizo pasar por muchas dificultades y también estaba enfermo. Estaba en la base militar estadounidense, Tom, como soldado estadounidense, pero se cayó de un helicóptero, Tom, y se lastimó gravemente la espalda. Habiendo perdido todo, estaba viviendo con muchas dificultades. Desde muy joven, él escuchaba la voz de Dios, así que, a su manera, Dios le permitió pasar por un tiempo de sufrimiento. Pero un día, Dios lo bendijo enormemente. Le dio una casa increíblemente buena, un bote, un coche, y le dijo que fuera a un lugar, y cuando llegó allí, alguien lo llamó y le dijo que Dios quería que le dieran ese coche, que Dios quería que le dieran esa casa. Las llamadas seguían llegando todo el día y él las recibía constantemente, ¿verdad? Así que en esa buena casa, con el sofá y todo, el rico lo arregló todo para él, decoró todo y navegó una vez con el bote y pensó que su buen coche era genial. Dijo, vaya, ahora que creo en Dios, estoy viviendo una vida tan maravillosa. Y estaba disfrutando.
Pero exactamente 9 meses después, Dios le dijo que diera todo esto a otra persona y que saliera solo con una maleta de viaje. Así que entregó todo lo que tenía, incluso el sofá que acababa de comprar, y en 9 meses ni siquiera había tenido tiempo de sentarse en él de un extremo al otro. Sabiendo que tendría que darlo todo en 9 meses, no se despertó. De esa manera, entregó todo lo que había en la casa y salió solo con una maleta de viaje. Con solo $20, y Dios le dijo que fuera a Fiji, no a Guam. Así que fue a la isla de Fiji. ¿Recuerdan la historia del junco? Aparece en nuestro canal de YouTube. Ese junco consiguió un vuelo hasta Los Ángeles, pero no tenía dinero para llegar de Los Ángeles a Fiji, y de alguna manera Dios le proveyó todo. Y luego, al llegar a Fiji, aunque no tenía nada, Dios le permitió conocer a Reshima, quien ahora es su esposa. Así que conoció a Reshima y la llevó a Estados Unidos. Pero el pastor Bruce Allen dice que de todas las bendiciones que ha recibido, su hermosa esposa es la mayor de todas. Confiesa que ella fue el mayor regalo que Dios le dio en su vida. Así que trajo a Reshima y vivieron juntos. Y yo he visitado su casa varias veces, la casa del pastor Bruce Allen. Dije que la casa es realmente maravillosa. Tienes que abrir la puerta principal y conducir unos 5 minutos para llegar. Y pasas en la casa, desde la sala de estar, la cocina y el dormitorio principal. Te paras aquí y miras hacia afuera. Gobernante, hasta el horizonte no hay ni un solo edificio, todo es bosque. Y cada mañana las águilas vuelan y los ciervos vienen. Es un vecindario extremadamente rico y las casas son increíblemente bonitas. Cuando entré allí, me quedé asombrado, realmente asombrado. ¿Sabes? Es completamente pacífico. La paz que proviene de esa casa, acumulada por las oraciones de la familia, llegó en un momento en mi vida en el que estaba extremadamente agotado, tan agotado que todos mis sentidos estaban completamente colapsados, apenas sosteniéndome de un hilo para seguir adelante. En ese momento estaba recibiendo muchos ataques espirituales con un espíritu de muerte, siguiéndome constantemente, tratando de acabar conmigo, y estaba en ese estado de sufrimiento. El pastor de Bruselas me dijo, ¿quieres venir a mi casa y descansar por una semana? Sentí que él había escuchado la voz de Dios, así que cuando fui allí, había muchas cosas que necesitaba resolver. ¿Debería ir a descansar allí durante una semana? ¿Podré descansar? Pensé que probablemente recibiría cientos de llamadas telefónicas, así que fui con esa idea. Pero desde el momento en que llegué a esa casa, dormí durante toda la semana. Aparte de comer, solo dormía. Y cuando abría los ojos, el pastor decía que había preparado la comida, así que comíamos, y al día siguiente, el pastor y su esposa preparaban la comida, y la servían, y después de 30 minutos volvía a dormir. Y luego, iba y dormía otra vez, pero era tan tranquilo que cuando miraba por la ventana, veía todo tipo de mariposas, águilas y ciervos, y fue la primera vez en mi vida que experimenté tal paz. Simplemente al sentarme me quedaba dormido de inmediato. Ese ambiente tan pacífico, esa atmósfera, debido a la atmósfera. Pero después de una semana, la noche antes de partir, estábamos cenando juntos y hablando. El pastor Bruce escuchó una voz de Dios. Le dijo que trajera a Youngmi para que descansara. Si estuviera en Corea, estaría muy ocupada con mis responsabilidades. Regresé completamente descansada, y todas las ataduras y dificultades que me impedían descansar en Dios se desvanecieron por completo. Por eso lo que quiero decirles a ustedes es esto. Tanto más se esfuercen por el reino de Dios, no es que obtendrán cosas de este mundo. Esto se convierte cada vez más en desechos que se alejan de mí. Y lo que ustedes obtienen cada vez más es esa inmensa paz que Dios les da. La alegría, el gozo y la paz se manifiestan en sus vidas. Entonces lo que sucede es que se vuelven cada vez más valientes. Y al recibir autoridad espiritual, sin importar qué situación se presente ante ustedes, pueden permanecer en paz. Obtener las cosas del reino de los cielos es lo que realmente les pertenece. Las cosas de aquí pertenecen a Satanás.
Este mundo intenta de cualquier manera molestarnos, hacernos sufrir, causar accidentes, robar, matar y hurtar. Por eso debemos ser aquellos que asaltan el reino de los cielos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Por eso, al escuchar esto de mí, significa que hay algo que deben asaltar. Si no hubieran venido hoy o no hubieran escuchado este video, entonces Dios los guiaría de otra manera. Pero al escuchar esto significa que deben prepararse, porque Dios les dice: hijo, ahora quiero mejorarte espiritualmente con esto. Y quiero que sigas asaltando el reino. Y quiero plantar más de mí, reino en tu carácter y en tu espíritu, y expandirlo más. Eso es lo que Dios te está diciendo. Si no nos expandimos de esa manera, solo seremos engañados, robados y enfrentaremos la muerte. Hace tiempo conocí a una persona cuya madre, de alguna manera, como decimos comúnmente, se volvió loca. Entonces esta persona perdió la razón y comenzó a decir tonterías por todas partes. Esta persona sigue diciendo tonterías y volviéndose loca, así que su hijo no sabe hacia dónde. Va a asaltar su madre y por eso está siempre preocupada. Pero, ¿puedes escucharme? Sin embargo, esta madre tiene algún tipo de complejo de persecución y piensa: ¿qué pasa si alguien irrumpe en nuestra casa hoy? De repente, va a la casa donde vive bien con su hijo y la pone en venta en el mercado inmobiliario sacándolos de la casa. Y luego se mudan una y otra vez. Por eso los hijos se vuelven locos por culpa de su madre. Pero un día, esta madre estaba mirando al gato en casa y de repente lo subió a la mesa y lo cortó. Así que su mente se volvió completamente extraña. Entonces ahora Dios me permitió encontrarme con esa hermana por casualidad. Y al hablar de esto y aquello con ella, me di cuenta de que la madre se volvió así debido a un trauma muy difícil y varias situaciones que surgieron mientras vivía con el padre. Entonces le sugerí que la llevara a alguien en la iglesia que es bueno en el ministerio de sanación, y el pastor llevó a la madre para una consulta. Después de la consulta, el pastor puso su mano sobre la madre y al hacerlo, las dos piernas del pastor se quedaron rígidas, de modo que no podía sentarse, pararse ni acostarse, lo que fue una obra maligna de un espíritu. Por eso el pastor no pudo levantarse durante 3 días. Incluso si eres un pastor, si no conoces estos principios espirituales, nos afectará. Si vivimos de manera ordinaria, sin conocer nada del mundo espiritual, no podremos ver el reino de Dios. Dios es espíritu, así que nosotros, siendo también espíritu, debemos esforzarnos por explorar y conocer más el mundo espiritual. Y algunas personas me dicen que enseño estos secretos espirituales, especialmente yo. Nilsan, como no hay videos y no viene mucha gente, he podido compartir muchos secretos espirituales allí. No sé por qué Dios me guió de esa manera. Así que en Ilsan la gente sigue aumentando y me dicen que en ningún otro lugar les enseñan esto, que les encanta venir aquí para aprender. Me preguntan cómo pueden saber más sobre estas cosas. Dios no trabaja solo a través de Kwon Young-mi. Dios trabaja a través de todos. Por eso ustedes deben esforzarse por aprender más sobre esto. Solo así podrán convertirse en quienes dominan a Satanás. Se nos dijo que gobernáramos esta tierra. El poder para dominar a Satanás en esta tierra está completamente contenido en esta palabra. Dios es tan bueno que si no entiendes esto te permite ver muchas cosas, incluso en YouTube hoy en día. Simplemente ahora, en lugar de ver cosas como YouTube, soy una persona que lee muchos libros, así que suelo leer muchos libros de lugares como Sungyeonan Nadeona o WLI, y solo con leer esos libros te conviertes en un experto. Realmente hay tanto que ver y aprender, y cuando leo un libro, entonces leo ese libro 4 o 5 veces, lo leo, hasta que entiendo completamente lo que el autor quiere transmitir. Incluso cuando medito sobre una sola palabra, necesito comprenderla completamente. Y como no soy más inteligente que ustedes, puede que haga eso, pero cuando veo un video de YouTube, entonces, por ejemplo, mientras como, pongo un video de YouTube y lo veo. Pero si una línea de subtítulos pasa rápidamente,
Entonces lo rebobino y lo veo de nuevo, y lo rebobino y lo veo de nuevo, pero si al final no lo entiendo, entonces lo veo todo de nuevo desde el principio hasta el final, y aún así siento que no lo he asimilado completamente. Entonces lo veo 5 o 10 veces más. Soy del tipo de persona que necesita entenderlo completamente para sentirse satisfecho. Entonces, ¿qué pasa con los libros? Incluso con La Generación de la Gloria, creo que lo he leído más de 5 veces. Cada vez que lo leo, me encanta y me pregunto por qué no conocíamos este mundo. Es realmente lamentable. Debería haberlo visto lo antes posible. Así que, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir así, todos ustedes? Sin poder avanzar preguntándonos qué hacer, cómo debo orar. ¿Recibir la imposición de manos de los pastores realmente abre el camino? Entonces, solo iríamos a recibir la imposición de manos. Ustedes mismos deben decidir y entrar con valentía para asaltar el reino de los cielos. No importa cuánto se esfuercen aquí, o cuántos edificios posean, por ejemplo, en esta tierra. Si buscan en un mapa como Naver, aparecerá exactamente qué vecindario es. Si buscan, por ejemplo, en Songpagu, Garakdong 4010, desde aquí, miren desde el satélite hacia arriba. Hay muchísimos edificios. Hay también muchísima tierra, y no importa cuán ricos nos volvamos. No podemos comprar todo lo que hay en este planeta redondo. Pero, ¿por qué vivimos? Intentamos comprar al menos un apartamento más, un coche más, pero hay tantos apartamentos por todas partes. ¿Para qué comprar todo eso para mí? De todos modos, no importa cuán rico seas, puedes tener 5 o 6, tal vez 10 y algo, algunos locales comerciales, algunos edificios. Entonces, ¿qué obtenemos con eso? La riqueza la da Dios, no la podemos crear nosotros. Por mucho que nos esforcemos por ser ricos, cuando nos vayamos, nos iremos con las manos vacías, igual que cuando llegamos. Nuestro único propósito debe ser conocer más al Señor. Eso es lo que deseamos. Eso es lo único que debemos hacer. Por lo tanto, cuanto más nos asemejamos al Señor, más podemos utilizar la autoridad espiritual, la riqueza, el amor, la paz, el gozo y todos los tesoros que Él posee. ¿Lo entienden? Esto es muy importante. Por eso deben esforzarse por vivir como Jesús. Debes deshacerte de toda la basura dentro de ti, eliminar rápidamente la ira, la tristeza y el resentimiento y sacar toda la depresión para dedicar todo tu corazón, amor y todo lo que tienes a Dios. Cuando encuentras tu primer amor lo das todo, ¿verdad? No puedo vivir sin esta mujer. Lo das todo, ¿verdad? Debemos dedicar toda nuestra vida al Señor. Y cuando no hay engaño en nuestro corazón, Él confía todas sus cosas a esa persona. Nunca negocies con Dios usando dinero, ni tiempo, ni nada. Elimina cualquier engaño y sé fiel en todo. Y cuando le entregues todo a Él, Él te exaltará. La gente de nuestro vecindario es increíble. Esto no es elevarse a uno mismo, sino que cuando Él te eleva, no hay nadie en esta tierra que pueda bajarte. Amigos, por eso les bendigo en el nombre de Jesús, para que se conviertan en aquellos que asaltan el reino de los cielos. Amén. Sí, mientras estoy fuera, de repente piensan en mí o sueñan conmigo. Por favor, oren por mí. Originalmente planeaba ir solo. Iba a ir solo. Pero de repente recibí un mensaje de Shali. Dijeron que había un lugar vacío en la sección de hombres. ¿Cuántas veces he llenado la sección de hombres hasta ahora? La he llenado, aunque pregunté varias veces no había respuesta, pero parece que alguien canceló de repente. Así que ayer recibí un mensaje. Me voy pasado mañana, el domingo. Entonces, ayer me contactaron diciendo que había un lugar vacío en la sección de hombres de Young Me por la mañana. Así que yo tenía a alguien en mente todo el tiempo. Así que le llamé de inmediato. Llamé de inmediato y le dije, hermano, ahora vamos a Uganda y la visa tarda 72 horas. Hoy es jueves, así que contando jueves, viernes y sábado, no sabemos si la visa saldrá o no, considerando que no trabajan esos días. Tenemos que reservar el billete de avión de inmediato. Y para entrar allí, necesitas tener un registro de haber recibido la vacuna contra la malaria y la fiebre amarilla. Hermano, solo tenemos hoy y mañana. ¿Lo harás? Sí. El costo es esta cantidad. ¿Irás? Sí. Ayer lo hice todo de inmediato. Y voy contigo. Así que estuve pensando. Esta persona nunca ha ido con nosotros a Filipinas. Pero Dios
Dios hace unos días a todos los que vinieron aquí les profeticé el viernes pasado. Y cuando le profeticé a él, Dios dijo: hijo, ahora todo está listo para ti. Vamos, comencemos ahora conmigo. Esa fue exactamente la profecía que hice. Pero ese día realmente oré en el Espíritu Santo. Y fue correcto porque siempre le decía al pastor John Beom que no bailara. Siempre le decía eso. Pero pastor, ¿por qué veo en visiones que baila tanto? Y cuando voy a Yondeunpo, Dios dice grandemente que este lugar es tu lugar, baila, aquí todo lo que quieras. Ese fue en el día en que salió esa profecía. Pero ese día le dije al hermano que todo estaba listo, que saliera y comenzáramos. Así fue la profecía. Y después de decir eso, esta persona va a ir a Filipinas en noviembre. Así que pensé que Dios lo usaría poderosamente como ministro a partir de finales de este año. Pero ayer, justo el jueves por la tarde, llamé y le dije al hermano que comprara el billete de avión y que fuéramos. El costo es de varios cientos de miles de wones. Sí, fin. Todo está listo, solo hay que ir. ¿No es increíble, amigos? Así es como sucedió. Cuando avanzamos hacia el reino de los cielos, no hay necesidad de pensarlo dos veces. Dios es también el dueño de esos cientos de miles de wones. Cuando vamos a Filipinas pagamos $800, ¿verdad? Dios es también el dueño de esos $800. Dios es Dios, no tengo nada. No puedo ir. ¿Qué es esto? ¿Llevar a Isaac y matarlo por Dios? Dios dijo que ofreciera a Isaac, ¿verdad? Pero Dios, vine aquí y olvidé traer el cuchillo. De alguna manera tengo que matarlo, ¿verdad? Ya sea empujándolo desde un rayo o quemándolo con fuego. ¿No debería realizar el acto de ofrecerlo como se me pidió? Pero todos ponemos excusas, ¿verdad? Aquí decimos que no podemos ir porque no tenemos dinero, o no podemos ir por esto o aquello. Pero si un hijo viene y dice: mamá, realmente necesito 10,000 won, entonces decimos: espera un momento, mamá puede hacer cualquier cosa por ti. Y sacamos dinero del servicio de efectivo para dárselo. ¿No es eso lo que hacemos por nuestros hijos? Pero ¿cómo actuamos con nuestro Dios? Es realmente difícil endeudarse por Dios. Nunca se debe hacer una ofrenda con dinero prestado. Cuando veo a personas haciendo eso, realmente quiero decirles que por favor no lo hagan. Dios no se complace en recibir cosas de esa manera. Cuando ustedes ofrecen incluso una sola moneda de 100 won con todo su corazón, es entonces cuando Dios lo recibe. Cuando voy a África y después de que termina nuestro evento de Crusade, vamos a pequeñas iglesias. En el vecindario para adorar, ponemos una canasta al frente. Y cuando termina el servicio y llega el momento de la ofrenda, las mujeres negras, con sus caderas grandes, salen bailando para ofrecer una moneda. Están tan felices que, después de ofrecer esa moneda, bailan al frente mientras lloran de emoción. Debemos ser personas que puedan dar todo lo que tenemos de esta manera. ¿Crees que Dios se alegra solo si le das 1,000,000 de wones? ¿Y que no se alegraría si solo le das 100 wones? No es así. Dios se alegra más cuando entregamos nuestro corazón por completo. Y cuando ustedes entregan su corazón completamente, Él los exaltará. Los bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar. Señor, gracias. Padre, a partir de hoy invadiremos el cielo aún más. Oren con esta determinación. Dios, a partir de hoy seré alguien que invade el cielo de manera más asombrosa. Padre, no solo invadiremos el cielo caminando, sino que, incluso si es necesario, lo haremos en un auto deportivo que pueda correr a miles de kilómetros por hora. Padre, cuando invadimos de esa manera, entregamos nuestro corazón, devoción y todo nuestro ser al Señor. Señor, acéptanos cuando invadimos, al sentarnos junto al trono del Señor, para el reino de Dios y para nuestro crecimiento espiritual. Cuando invadimos, Señor, derrama poderosamente sobre nosotros. Ya no vivamos como aquellos que son ni fríos ni calientes, que el Señor escupe de su boca, sino que invadamos completamente el cielo y vivamos como aquellos que gobiernan el mundo junto con el Señor desde allí. Padre, realmente te pido que aquellos que vienen aquí o escuchan este video no vivan como antes, que ahora tomen completamente las cosas del cielo y que las cosas de este mundo se conviertan completamente en desechos, Padre. Señor, Padre, realmente te pedimos que nos permitas gobernar completamente a las personas del mundo desde la posición de gobernantes para que podamos erguirnos como aquellos que dominan todas las cosas del mundo. Señor, derrama sobre nosotros poder y gloria.
Padre, cuando oramos aquí en este momento, Señor Padre, te pedimos que pongas un poderoso desafío de Dios en el corazón de estas personas. Ahora realmente voy a asaltar el cielo todos los días. Voy a asaltarlo por la mañana y también por la noche. Padre, por favor, pon este desafío en nosotros. El único que puede ponerlo es el Señor. Padre, así como fue el Señor quien endureció el corazón del faraón, te pedimos que desates nuestros corazones endurecidos, estos corazones que solo se aman a sí mismos, todos estos corazones malvados y atados. Señor, por favor, desátalos y unge a todos nosotros para que podamos alegrarnos contigo en el cielo, Padre, y estar juntos contigo.